¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle nuevamente en estas realidades y opiniones, en este programa especial que bien amerita la presencia de mis amigos Alejandro Ponce Rivera y Alejandro Ponce Rivera y Chávez. Ellos son los autores de este libro recién editado, La nueva defensa fiscal, Mexicanos invencibles ante el fisco. Y me parece tema de una gran trascendencia porque ya ustedes escucharán los conceptos de los Alejandros, que la verdad son preocupantes al máximo. Afortunadamente hay remedio, afortunadamente hay solución para no caer en esto que el fisco desde hace muchos años ha estado buscando. Me parece, Ale, bienvenido. Ale, bienvenido. Gracias. También, están en casa. Gracias, Leo. Me parece que es importantísimo señalar, yo te escuché por primera ocasión con una conferencia allá en Coparmex hace alrededor de 3 o 4 años. Sí. Si estoy equivocado, corrígeme. No, es cierto, sí. Y yo diría, para ir entrando al tema de lleno, si basta o no está de sobra decir que este es el libro número 32 que tú publicas. 34. 34. Qué bueno que me corrijas inmediatamente. Y si Dios lo permite, el próximo 28 de febrero cumpliré 40 años de abogado fiscalista. 40 años de abogado fiscalista. Pero de a de veras, no como los que se dicen abogados fiscalistas. Pues tratamos de hacer nuestro trabajo muy en serio, muy en serio. Sabemos el compromiso que tenemos como abogados fiscalistas, que en esencia, fíjate bien cómo la labor de un abogado fiscalista no es otra que la de cuidar, proteger, defender y conservar el patrimonio y la libertad de los mexicanos. A eso se reduce la función de un abogado fiscalista. Pero ¿qué porcentaje de abogados fiscalistas en este nuestro México maravilloso cumplen con esta misión? Pues una de las finalidades de este libro es exactamente que tanto el contador público como el abogado fiscalista se den cuenta de cuál es la verdadera función de un abogado fiscalista, cuáles son los servicios que hoy requieren millones de mexicanos y cuáles son los servicios que consecuentemente los profesionistas, los asesores fiscales, abogados y contadores debemos proporcionar a esos millones de contribuyentes mexicanos para conservarles su patrimonio y libertad. Muchas veces el contador público se queja de que no hay trabajo o de que el trabajo está muy mal pagado, pero porque están haciendo labores, actividades que ya no son de actualidad. Estamos haciendo lo que era eficaz en los 40, 50, 60, 70, 80 del siglo pasado. Pero esas actividades hoy en día son obsoletas, no son eficaces y evidentemente no son rentables. Entonces hoy en este libro, por un lado, decimos cuáles son los servicios que nosotros como asesores fiscales, abogados y contadores podemos ofrecer a la clientela, a los contribuyentes, para protegerles con eficacia su patrimonio y libertad, y al mismo tiempo, pues que nos permitan ganar ingresos razonables, ¿no? Razonables, y además logrando que todos los mexicanos conserven nuestro patrimonio y libertad. Aquí en la parte final dice el libro, guía práctica para convertirse en un auténtico abogado fiscalista. Porque lo que esto quiere decir que no solamente este es un libro que debemos de leer todos quienes somos causantes y también quienes no lo somos, porque leyendo por ahí encuentro que aunque no estemos registrados ante el fisco, si tenemos propiedades, si tenemos bienes, somos sujetos de cualquier investigación. Ya iremos más adelante con esto, pero déjame regresar a estos 4 años en donde te escuché por primera ocasión allá en Coparmex y en donde yo me quedé, la verdad, no muy preocupado, pero sí impresionado cuando tú hablabas de estas políticas fiscales confiscatorias, no recaudatorias. Y parece que hay una gran diferencia entre un concepto y otro. Claro, porque cuando la política es recaudatoria, la política fiscal es recaudatoria, lo que persigue el fisco es que nosotros paguemos mucho dinero,
que el gobierno reciba mucho dinero para poder destinarlo al gasto público. Y eso hasta cierto punto nos beneficia a todos, porque entre más contribuyamos, más dinero hay para destinarlo al gasto público en beneficio de los mexicanos, siempre y cuando... Si no hubiera la corrupción que hay, si las políticas públicas fueran eficientes, si verdaderamente se priorizaran las necesidades y estos impuestos que pagamos se regresaran a la sociedad vía seguridad pública, infraestructura carretera, de salud, de educación, etcétera, etcétera. Yo lo sintetizaría diciendo, si efectivamente todos los integrantes del gobierno amaran a México. Ese concepto me encanta, Alejandro. Si todos los integrantes amaran a México, porque México, ¿sabes quiénes son? ¿Qué es México? Los mexicanos. Claro. Cuando hablamos de México, es un término que utilizamos para representar a los 120 millones de mexicanos. Entonces, si el gobierno amara a los 120 millones de mexicanos, haría eso, destinar al gasto público en beneficio de nosotros todo lo que recauda. Pero, si me permites, claro, Ale. Una política fiscal confiscatoria es aquella en donde la ley se utiliza para determinar créditos cuantiosos, millonarios, imposibles de pagar, porque no tenemos el dinero requerido para pagar esos créditos exorbitantes. Y entonces, como no tenemos ese dinero, el gobierno no recauda dinero. ¿Qué es lo que nos quita? Nuestras propiedades, las confisca. Y puede darse el caso de que nos finque un crédito de 15 millones que no tenemos para pagar. La autoridad nos puede embargar propiedades por 60 millones, que realmente valen 60 millones en el mercado, valuarlas en 10 millones, adjudicárselas en 6 millones, resulta que nos quitó 60 millones de propiedades, de las cuales nada más dice que valen 6 millones, y todavía seguimos debiendo 9 millones. Esa es la política confiscatoria. Que hay una unilateralidad en cuanto a ser juez y parte. En este caso, por ejemplo, la autoridad hacendaria, que es la que finca los créditos, la que determina cómo se los pague el contribuyente y bajo sus reglas única y exclusivamente. Pues prácticamente sí, máxime si estamos fuera del lugar, fuera de la ley. Por eso es importante, fíjate, toda la legislación fiscal que es verdaderamente amenazante, intimidante, nos lastima si estamos apegados a derecho. ¿Se puede? Se puede. En este México en donde las cargas fiscales son verdaderamente de pavor, y si le sumamos todas las demás responsabilidades que como causantes tenemos, pues la verdad es que a veces uno pensaría que solamente estando jugando al filo de la navaja es que se puede uno mantener, Alejandro. Fíjate que sí se puede. Lo que pasa es que quienes deben de buscar esas maneras que permitan que el contribuyente cumpla con todas sus obligaciones fiscales conforme a la ley y que pueda subsistir. ¿Quiénes son los que deben hacer eso? O esa tarea, los abogados y los contadores. Y el abogado y el contador están enfrascados en muchas otras tareas intrascendentes, rutinarias, irrelevantes, y no piensan en cómo lograr que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales al mismo tiempo que puede subsistir exitosamente en la vida cotidiana. Entonces, fíjate bien, el que no busca no encuentra, claro. Pero si tú buscas, encuentra. Y nosotros somos un despacho de abogados fiscalistas que desde que yo inicié el despacho independiente en el año de 1985, afortunadamente yo no trabajé en ningún despacho. Yo salí de ser subdirector a los 28 años en la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, salí de ser subdirector a los 28 años para poner mi despacho. Entonces yo no tuve ningún mal ejemplo de algún jefe que me hubiera enseñado a cómo contaminaste. No me contaminaron, entonces yo empecé a incursionar con otras ideas, con otros procedimientos de trabajo, y desde siempre nuestra labor ha sido cómo lograr que los mexicanos conserven su patrimonio y su libertad, que solamente lo pueden hacer si está ajustada a derecho su actuación fiscal, y que sigan teniendo dinero y sigan teniendo un modo honesto de vivir. Por ejemplo, digo, está mal que hable uno de nosotros mismos, pero ¿de quién más hablo?
Sí, hay ocasiones en donde es indispensable hablar de uno mismo. Sí. Entonces, nosotros, por ejemplo, cumplimos con todas nuestras obligaciones fiscales, pagamos puntualmente nuestros impuestos y tenemos propiedades y no las hemos perdido. Y no hay posibilidad de que las perdamos porque estamos cumpliendo puntualmente con nuestras obligaciones. Entonces, sí es algo que se puede. No, ¿cómo te diré? Yo lo vivo en carne propia, sí es posible, pero porque hemos buscado esas formas. Si todos los contadores y abogados buscan esas formas, las van a encontrar. Y los abogados y contadores y los mismos contribuyentes, porque tú puedes tener muchas ideas a partir de la lectura de este libro. Uh-huh. Lo que este libro te da es un panorama integral de nuestra realidad, de los peligros que te acechan como contribuyente, pero también de las formas en las que tú puedes salvarte de todas estas trampas, de todos estos escollos que te pone la ley fiscal en el camino. Y contadores, abogados y contribuyentes pueden tomar como punto de partida para encontrar formas de ser exitosa a futuro, cumpliendo con sus obligaciones fiscales, con base en lo plasmado en este libro, que contiene 560 páginas, porque se explican con detalle, así minuciosamente, muchas situaciones. O sea, no te ponemos un párrafo de 2 líneas para que tú no sepas cómo es casi igual, ¿no? Sí. O sea, sí, hay una explicación sino que te hacemos un desarrollo muy puntual. Y además con un lenguaje accesible para todo el mundo. Porque después es clásico que los especialistas en cada una de las diferentes temas, pues hablan en sus propios términos y nos dejan a los comunes mortales, pues más confundidos. Más confundidos, claro. Sí, déjame, Alejandro Ponce Rivera y Chávez, pues ya también coautor de este y otros libros junto con tu padre. ¿Por qué mencionan que casi el 100% de los contribuyentes en este México estamos en situación irregular? Sí, bueno, porque desafortunadamente por el desconocimiento que priva sobre la mayoría de los mexicanos de la materia fiscal, incurrimos en cuestiones que la ley señala como infracciones, como delitos. Por ejemplo, gastar más de lo que declaramos, o gastar dinero que no declaramos, o gastar dinero cuando alguien no está inscrito en el RFC, cuando alguien no es contribuyente porque no está inscrito, sin embargo tiene tarjetas de crédito, cuentas bancarias personales. Entonces, estas personas, las que gastan y no declaran, o las que gastan más de lo que declaran, están en discrepancia fiscal, que esa es la figura. Discrepancia fiscal es gastar dinero que no se ha declarado. Y te decía yo, bueno, por desconocimiento, la mayoría de personas están en esa situación, desde empresarios, comerciantes, incluso profesionistas, médicos, arquitectos, ingenieros. Incluso, Alex, perdón, incluso abogados y contador. Que teóricamente deberían, dice la refranería popular mexicana, que es sabia por excelencia, en casa del herrero asadón de palo, ¿no? Sí, o sea, quien debiera de estar en orden, igual, y es el primer foco de atractivo para las autoridades hacendarias. Perdón. Sí. ¿Cuántos millones de causantes habemos en México? El SAT dice que tiene registrados 52 millones más o menos de personas inscritas en el RFC. Empresarios, comerciantes, profesionistas, incluso personas, asalariados, régimen de incorporación fiscal, incluso personas que no saben que están inscritas, el SAT ya las inscribió por el hecho de tener una cuenta bancaria. Entonces el SAT tiene... O sea que no hay tal eso de las cuentas bancarias personales que no son sujetas de revisión, etcétera. Sí, no, todas las estamos cuentas... perfectamente identificados. Exactamente, ya desde hace más de 10 años, ¿no? Pero específicamente en 2014 se hizo una reforma para que quienes tenían cuentas bancarias y no estaban inscritos, el SAT los inscribiera. Entonces puede darse el caso de que una persona que no estaba inscrita y que tenía cuentas bancarias, si en este momento fuera al SAT a decir, quiero darme de alta, de alta aquí desde cuándo. Cuentas bancarias o inversiones financieras, porque puede ser que tú tengas inversiones en una casa de bolsa y tú
dices, pues yo no estoy inscrito. Si tú vas al SAT a darte de alta, no, usted ya está dado de alta desde el 2014. Entonces, ese es el universo de personas que el SAT está observando permanentemente, ¿no? A todos más bien, porque aunque no estemos inscritos, si compramos un inmueble, si compramos un vehículo, si estás pagando tenencia, si estás pagando predial, luz, teléfono, etcétera, todos esos pagos que hacemos quedan registrados en bases de datos a las que tiene acceso la autoridad. Es que además hoy la tecnología facilita todo a todo mundo y para efectos de fiscalización pues nos tienen en un puño. Y aquí hay que aclarar que la autoridad fiscal actúa, quiero decirlo, con mucha transparencia. Alejandro ha tenido la oportunidad de ir a cursos que han impartido las altas autoridades del SAT, participando incluso el administrador general de la Auditoría Fiscal Federal, y a la gente que asiste a esos cursos les muestra todo lo que están haciendo, todo lo que saben, y te dan material de ellos que te hace ver cómo nos están fiscalizando. Pero algo sorpresivo, fíjate que hay eventos, congresos magnos que te cuestan 4,600 pesos, en donde exponen expositores que no saben absolutamente nada, que nada más te engañan, y están abarrotados de gente. Y porque la gente quiere, ciertamente, quiero pensar, que la gente, que los causantes, sí tenemos esta necesidad de conocer, pero si vamos con quien nos ofrece y no sabe, pues entonces, ¿en qué posición quedamos? Y ahora ve la paradoja. Ha habido eventos, has ido a la AMDA, has ido al Colegio de Contadores Públicos de México, donde va la plana mayor del SAT. El costo es insignificante. El Colegio de Contadores tiene 7,000, el del DF tiene 7,000 afiliados, la AMDA tiene muchos. En auditorios enormes no hay ni 70 personas. ¿Cómo es posible que yo voy a ir a ver a un particular que ni sabe nada y pago 4,600 pesos más IVA para escucharlo? Y cuando viene una autoridad que me dice toda la información, que me da un material de ella misma, que me permite ver y que además es barato, ¿verdad? No vamos. Ahí vemos cómo... Es contradictorio, ¿no? Inexplicable. Sí. Bueno, la conducta humana siempre es inexplicable, por mucho que los especialistas, psicólogos y psiquiatras y los estudiosos encuentren siempre fórmulas, es inexplicable. Aquí me gustaría, si permites, que Alejandro nos platicara lo de la minería de datos, que eso lo explicó a profundidad el SAT en una plática en el Colegio de Contadores, incluso dio material al respecto. Y eso es importante porque muchas veces pensamos nosotros que entre tantos millones de contribuyentes, pues la autoridad no sabe nada de nosotros, o que nada más sabe de los que tienen mucho dinero. Yo qué puedo llamarle la atención. Y fíjate que resulta que el SAT sabe todo, de todo. Eso te lo voy a preguntar después, porque veo que en el libro viene ahí algún capítulo en donde la autoridad hacendaria tiene perfectamente ubicados a los contribuyentes, a los millonarios, a los intermedios y a los pobres. Y quiero que nos compartas en función a qué criterios es que determinan esto. Sí, como... Pero bueno, platícanos, Ale. Sí, ellos explicaban que tienen un programa de minería de datos, un programa informático. La minería de datos es hacer búsquedas de información, búsquedas de datos. Dicen como un minero que anda buscando, ¿verdad? Entonces, este programa actúa de manera automática. No hay alguien que lo esté vigilando, supervisando. No tienes que andar buscando con nada. Solito está funcionando y va haciendo búsquedas en las bases de datos a las que tiene acceso la autoridad fiscal. Por ejemplo, registros públicos de la propiedad. Entonces va viendo quién ha adquirido inmuebles, qué tipo de inmuebles, en qué ubicación y cuánto pagó por esos inmuebles, ¿no? Porque cada vez que compramos un inmueble, en la escritura se plasma el valor de la operación. Eso se le informa a la autoridad fiscal y la autoridad fiscal tiene esa información. Entonces extrae esa información de cada persona. Luego hace búsquedas en el registro vehicular y sabe quién ha comprado vehículos, qué vehículos y cuánto pagó por ese vehículo. Hace búsquedas en sistema financiero nacional, quién tiene cuentas bancarias, inversiones y qué depósitos ha hecho. Sí.
busca la información en el sistema financiero internacional, porque México ahorita ya tiene hay cualquier cantidad de personajes en nuestro México que tiene dinero en diferentes partes del mundo, ¿no? Sí. Y con los intercambios de información que tiene celebrados la autoridad fiscal, sabe quién, ¿no? Quién y en qué país. ¿Y entonces cuánto? igual extrae la información de quién, en dónde y cuánto dinero. Y así, por ejemplo, las aerolíneas informan quiénes compran boletos de avión, cómo los pagan, cuánto cuestan y a dónde volaron. Esa información también la extrae la autoridad. Los sujetos que realizan actividades vulnerables como joyerías, casinos, arrendadores, todo esto, toda esa información. Acuérdate que te presentan avisos, estas empresas deben presentar avisos, ¿verdad? Y la información la tiene. Entonces, y también ve quiénes están inscritos, si declararon. ¿Cuánto pagaron? Entonces, pero esto que te está diciendo Alejandro, que ya se tardó un buen rato explicándolo, eso lo hace el sistema tecnológico. Nada más teclean tu CURP y lo hace en cuestión de segundos. De hecho, el sistema solito va emitiendo una hoja que se llama, ellos la mostraron, los del SAT, se llama Cédula de Irregularidades. Y ahí ponen el nombre de la persona, su CURP, RFC y domicilio. Y todo lo que encontraron de esa persona. Los inmuebles, los vehículos, las cuentas, todo. Planteado así tal cual, es para dar favor. Sí, no lo sabemos los mexicanos. Por eso este libro lo que pretende es, entre otras cosas, que nos demos cuenta los mexicanos de que vivimos en casas de cristal, que la autoridad sabe todo de nosotros y en tiempo real. Ya no es... por ejemplo, alguien compró una propiedad ahorita, el notario tiene que informarlo a la Unidad de Inteligencia Financiera Bielsa dentro de 15 días. O a más tardar el 17 del mes siguiente. O sea, la autoridad va... ¿Y quién tiene consigna contra ustedes? Parece mentira, porque además somos insignificantes en términos de tamaño de causante. Pero, ¿quién tiene consigna? Les digo, pues no sé. Sí sé, porque es por lo que decimos aquí. Es que no es porque tengas mucho o poco, mi querido Leo, es porque... Tampoco es porque estemos en tu programa, pero porque amas a México. Y porque lo que dices procura el bienestar de México. Entonces, pues esa gente no es muy conveniente a los intereses del sistema, por eso tratan de... pues molestar, de meterte al redil, de que no digas esto y el otro, pero afortunadamente hay gente valiente, y es esa gente valiente la que puede lograr que algún día cambiemos a México para beneficio de los mexicanos, ¿verdad? En el fondo, y aunque suene cursi, yo sí así lo pienso, sí, ese es el espíritu de México Prioridad. Este es el nombre. Y pues al final... ya no es tanto por mí, lo digo así con esta claridad, yo ya viví 3/4 partes de mi vida, pero al final atrás están mis hijos, atrás están mis nietos, y atrás hay 120 millones de mexicanos, de los cuales es increíble que más de la mitad vivan en condiciones de pobreza, reconocidas oficialmente, ¿no? Es una injusticia que no tiene perdón. Fíjate que muchas veces cuando nosotros decimos que si no cumplimos puntualmente con nuestras obligaciones inteligentemente, en unos años más, 10, 15 años más, muchos mexicanos, muchos que ahora tienen dinero, lo pueden perder en ese lapso. Mucha gente piensa que estamos como amarillistas, ¿no? Como que nada más espantamos a la gente. Pero claro que es posible, como tú acertadamente lo has dicho. No ya hay más de 60 millones en la pobreza y en la pobreza extrema, siendo el país uno de los 3 más ricos del mundo, hombre. Yo creo que es el más rico. Yo creo que es el más rico del mundo. Por eso, fíjate bien, de los otros 2 no sé cuáles menciones, pero en los otros 2 países analiza, estudia, si hay tantos millones de nacionales de esos 2 países que tú mencionas, millonarios, como hay millones de mexicanos millonarios. En eso nos vemos si es un país tan rico. Ese es un tema también que lo habíamos platicado. Tú puedes estar en Alemania, y sí es cierto,
sí es cierto, es un país de primer mundo con servicios de primer mundo, pero la mayoría de alemanes tienen en su tarjeta de crédito o de débito lo de la quincena, necesitan volver a cobrar el 15 y el 30 para vosotros. Y a muchos no les alcanza tampoco, ¿sí? Europeos, griegos, franceses viven al día, americanos, japoneses, de Singapur, de China, son potencias, tienen una infraestructura tremenda, pero no hay los millones de personas que hay aquí. ¿Por qué crees que en todos los demás países ya hubo una limpia de quitarles todo su patrimonio? Por eso la gente vive al día en otros países. En Japón, primer mundo, sí, pero viven en un huevito de departamento, casi todos andan en metro, nadie tiene coche, menos estacionamiento para 3 o 4 coches. ¿Qué japonés crees tú que viva, que él tenga su coche, la señora tiene su coche y los demás, todos los hijos que van a la universidad tienen su coche? Solamente esto se da en México. Entonces, ¿por qué México es el último país al que se le quiere aplicar esta legislación para privarnos? Porque era el más difícil, tuvieron que practicar en Grecia, en España, en Venezuela, en Argentina, en Estados Unidos, y después de hacer todas esas prácticas, hoy, desafortunadamente, pues ya el capital mundial y los organismos multinacionales ya tienen todo un plan para llevarlo a cabo, pero afortunadamente yo creo que somos más o menos como 5 millones de mexicanos que tienen patrimonios millonarios. El año pasado el SAT hizo 30,000 revisiones. Si nosotros dividimos 5 millones de mexicanos millonarios entre 30,000 revisiones, el gobierno se tardaría en revisarnos a todos 166 años. Sabedores de ello, se han implementado muchos mecanismos para agilizar ese proceso. Ya tenemos buzón tributario, la comunicación con la autoridad ya es vía electrónica, ya presentamos las declaraciones vía electrónica, la facturación es vía electrónica, la nómina es vía electrónica, ya hay revisiones electrónicas. Tenemos un proceso penal, un sistema de justicia penal novedoso, en donde los procesos van a ser orales. En esos procesos penales va a entrar la prensa para que difunda cómo le fue al procesado. Van a ser implacables las autoridades con el procesado. Los derechos humanos no te van a salvar de ningún problema. A ver, vamos a ver. Está acusada la persona porque no está inscrita en el RFC. Nunca ha declarado nada y gastó 15 millones. ¿De dónde? ¿Qué derecho humano pueden decir que te están violando si aquí están las pruebas? Sí, las evidencias ahí están y ante eso... Es más, fíjate que el Código Nacional de Procedimientos Penales dice que si el juez percibe que el abogado no conoce el asunto, en ese momento puede retirarlo de la defensa del imputado, darle 3 días para que el imputado designe un nuevo abogado, y si no lo designa, él designa al abogado y se le darán 10 días para que continúe la diligencia. Esto significa que si te están acusando porque tú has gastado 15 millones sin estar inscrito y el abogado, en lugar de demostrar que sí estás inscrito, que sí declaraste o que no gastaste los 15 millones, en lugar de demostrar, de desvirtuar los hechos objeto de la imputación, se pone a alegar que te violaron tus derechos humanos de esto y del otro, el juez va a decir, céntrese en los hechos. Y sigues alegando los derechos humanos, ¿sabe qué? Se ve que usted no conoce el asunto. Es que es infantil que pretendas argumentar algo cuando la evidencia es tan clara. Se suspende la diligencia, se le elimina a usted como abogado defensor y al imputado se le dan 3 días para que nombre un nuevo abogado que sí conozca el asunto. Y ya lo sacaron de la jugada. Y fíjate que los abogados estamos muy confiados en que con derechos humanos vamos a sacar a la gente de problemas, tanto fiscales como penales, y eso es una utopía, algo que nunca va a realizar. La autoridad hacendaria, las procuradurías, no nada más la General de la República, sino las procuradurías de los estados, se están capacitando en el FBI, los abogados hacendarios van a las fiscalías de Estados Unidos a prepararse. Entonces, no tenemos otra opción. Queremos conservar nuestro patrimonio en los próximos años de nuestra libertad, tenemos que ajustar nuestra actuación a derecho, pagar correctamente los impuestos y encontrar las maneras de cómo podemos combinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales puntual con la supervivencia
de nosotros en una forma de prosperidad y abundancia. Con estos comentarios, Ale, debemos entender que estas políticas son ordenadas por los grandes capitales mundiales. Pues mira, hay un libro muy bonito que se llama México Engañado, de Francisco Martín Moreno. Un libro que yo recomiendo a todos los mexicanos, en donde Francisco Martín Moreno hace un recorrido de toda nuestra historia y con pruebas, con evidencias, demuestra que a lo largo de la historia de México siempre hemos sido manejados desde el exterior. En 1810, que nació nuestro país, pues éramos unos bebés y ya había intervenciones, pueblos milenarios, claro, sí, claro, ya con mucho colmillo, ¿verdad?, que pues nos han manejado desde entonces. Apenas ayer me llegó un WhatsApp en donde recuerdan un comunicado que creo que fue de 1925, que un americano decía, gobernar a los mexicanos es muy fácil porque nada más hay que dominar a un solo hombre, al presidente de la República. Dice, nosotros no tenemos que nombrar a un presidente americano en México, mejor hay que traer a sus jóvenes, educarlos en nuestras universidades, doctrinarlos, ¿verdad? Y después los regresamos a su país para que ellos, cuando sean presidentes, cumplan con sus indicaciones. Por eso fíjate que todos ¿Qué significativo esto que estás señalando con esta precisión, cuando el gabinete presidencial actual y de muchos otros gobiernos, sí, pues efectivamente han sido educados allá, sí, con nuestros vecinos. Sí, y todavía los presumen, doctorado en Harvard, sí, como si cuando mira, además eso es una pederastía, porque los mandan de 22 años cuando todavía son muy moldeables, sí, con esos gringos, sí, que los doctrinan y claro que los convence. Alejandro Ponce Rivera, vamos a ir a una muy breve pausa. Vamos a regresar y nada más para dejarlo sobre la mesa, también Alejandro Ponce Rivera y Chávez. Debí decir que tienes demandado a Luis Videgaray Caso. Déjame, al regresar de la pausa, nos adelantas, porque ya de inicio no es cualquier cosa. Para esto se requiere de un conocimiento profundo, a fondo, y de una valentía para demandar a un personaje como Luis Videgaray, vaya procediendo o no vaya procediendo el asunto, pero no es cualquier cosa. Hoy nuevamente Luis Videgaray Caso en el ojo del huracán como nuevo secretario de Relaciones Exteriores, ¿no? Que está aprendiendo. Sí, bueno, pues yo le pido a Dios que le ilumine su entendimiento para que a ver si eso sí lo aprende. Aprende rápido, ¿no? Vamos a una breve pausa. Estamos platicando con los señores Alejandro Ponce Rivera acerca de este libro recién editado, La nueva defensa fiscal, Mexicanos invencibles ante el fisco. Volvemos en un momento. Continuamos con más de Realidades y Opiniones en México Prioridad. Muy bien, Alejandro Ponce Rivera decía que casi que era obligado que la introducción a este programa tenía que considerar esta demanda que tú tienes presentada, que ustedes tienen presentada a Luis Videgaray Caso por lavado de dinero. Sí, bueno, primero me gustaría comentar un antecedente. Allá por el año de 1993, siendo secretario de Hacienda Pedro Aspe Armella, siendo subsecretario de Ingresos Francisco Gil Díaz, siendo administrador general de Auditoría Fiscal Federal Alfredo Solloa Junco y siendo presidente de la República Carlos Salinas de Gortari, porque yo desde entonces a mis 36 años, porque ahorita ya tengo 59 años, pero en ese entonces tenía yo 36 años, un año menos que Alex, para que tomemos dimensión de cuál era mi situación en ese entonces.
Como yo siempre he sido defensor de los derechos de los mexicanos y siempre he cuidado su patrimonio y libertad, y siempre lo he hecho con eficacia porque ningún cliente mío ha perdido su patrimonio o su libertad, obviamente me fui ganando la enemistad de los servidores públicos. Tampoco nunca he dado una mordida. No puede haber una autoridad fiscal que diga que yo le di un peso, porque si no es mi hijo, ¿por qué le tengo que dar un peso? ¿Verdad? Por supuesto. Entonces, eso me fue ganando la enemistad, y en el año de 93 me mandan una visita domiciliaria con 3 objetivos claros propósitos, que los visitadores sin ningún rubor lo mencionaban a todo mundo, porque me hicieron más de 500 compulsas en todo el país. Yo ya era desde entonces una persona exageradamente conocida en todo el país. Y exageradamente incómoda para esta gente, ¿no? Entonces, a todo mundo le decían que me iban a meter a la cárcel, que me iban a desprestigiar y que iban a desaparecer mi despacho. Y a los 36 años vencí al sistema. A Laureano Brizuela lo metieron a la cárcel a pesar de que estaba respaldado por Televisa y de que pagó miles de millones de pesos, que hoy anda reclamando su recuperación. A mí no me hicieron absolutamente nada. O sea, a mí, Pedro Aspe Armella, perdón por esta expresión coloquial, pero él me hizo los mandados. Y a su lado, un pasantito estaba ahí. Todo su grupo, Luis Videgaray. Claro. O sea, si a su jefe, cuando yo tenía 36 años, no pudo conmigo, digo, ¿qué podemos esperar de Luis Videgaray? Ahora, ¿por qué lo denuncié? Porque Luis Videgaray Caso, al igual que todos los altos funcionarios del país, están en lavado de dinero. Todos viven por encima del nivel de vida que deberían llevar si se ajustaran a su sueldo. Presentamos una denuncia en donde nosotros decimos, ¿cómo pudo pagar una casa, la casa de Maldinalco, con el precio que le manejaban? Ahorita ni recuerdo cuánto es. Originalmente casi 7 millones. Casi 7 millones, con un sueldo mensual de 200,000 pesos. Y luego dice que en el 2014, a un año de ser secretario de Hacienda, en donde cuando mucho ganó 2,400, pagó de contado 6 millones de pesos. ¿De dónde salieron los 6 millones de pesos? Máxime que él dijo que cuando compró la casa, como no tenía dinero, tuvo que pedir financiamiento, y después dice que los 6 millones fueron los ahorros de toda su vida de él y de su esposa. Y después cuando está Virgilio en la secretaría, Virgilio Andrade dice que no, que fueron 3 obras de arte que le regalaron y que fueron evaluadas, que por cierto le tachan el nombre de la obra, el valor de la obra, quién se lo regaló. O sea, una sarta de mentiras. Afortunadamente siempre hemos tenido mucho trabajo, y eso impidió que yo le diera continuidad, porque la autoridad no le ha dado movimiento, porque si la PGR integrara la averiguación, Luis Videgaray tendría que ser procesado, tendría que ser sentenciado como culpable. No hay defensa, no hay defensa que él jamás se ha referido a esta acusación. Si él pudiera desvirtuar mis señalamientos, seguramente se llenaría la boca desvirtuándolos, pero no lo hace. Bien, después ves que lo quitan de secretario de Hacienda, y entonces yo dije, bueno, pues ya, este es un don nadie otra vez. Porque sin cargo público Luis Videgaray es un don nadie, ¿sí está claro? Entonces dije, ya para qué me ocupo de un don nadie. Quizá valdría la pena que te volvieras a ocupar. Ahora que ya secretario de Relaciones Exteriores, en breve vamos a hacer gestiones que van a hacer que en este problema de Luis Videgaray intervengan otros poderes y que se reavive esto, pero con mayor intensidad. Lo que pasa es que esto no lo sabe casi nadie. Casi nadie está enterado de este proceso en el cual tú has señalado a Luis Videgaray Caso. Sí. Ojalá lo retomes, porque sería un ejemplo estimulante, sí, para esta sociedad mexicana tan agraviada. Y de que todos hagamos lo propio con otros servidores públicos que sintamos que están viviendo por encima del nivel que deberían tener si se ajustaran a su sueldo. Sería más fácil pensar en señalar quienes no caen en este grupo. Lo que pasa es que fíjate que para cambiar a este país, en lugar de hacer marchas y plantones, si a todos los servidores públicos que están lavando dinero los denunciamos todos, tendríamos a la autoridad contra la pared. Por eso yo subí la denuncia de Luis Videgaray Caso a mi página, que es www.defensa-mediofiscal.com.mx, ¿verdad? Para que la gente tenga acceso a esa denuncia íntegra. Creo que hasta se la pueden imprimir, sí, ¿verdad? Y que les sirva de machote para que otros abogados denuncien a casos similares, ¿no?
Ya tendremos que platicar en diferentes programas, mi querido Alejandro, porque el tiempo es insuficiente. Pero no quiero que hoy nos vayamos sin que nos compartas, Alejandro Ponce Rivera Chávez, este tema de las facturas compradas, que desde hace muchos años se ha convertido en una práctica, pues de lo más natural, a pesar de saber que es, quien no sepa que eso es un delito, pues entonces no sé de qué podamos hablar, ¿no? Sí. ¿Qué nos dices al respecto? Sí, bien, bueno, sí es cierto que es algo que desde hace muchos años se está realizando y consideramos nosotros que incluso con el visto bueno de las propias autoridades fiscales, porque ellos saben que quien compra facturas después lo pueden revisar y después le pueden determinar créditos fiscales, adeudos en cantidades exorbitantes. Entonces lo han estado permitiendo, pero ya en la ley, en el Código Fiscal, ya están establecidos los procedimientos para ahora sí sancionar a esas personas. La autoridad fiscal ha notificado a más de 2,000 contribuyentes, personas físicas y morales, que han vendido facturas en los últimos 8 años aproximadamente. Entonces, sabe quiénes son de hecho han dicho que tienen detectados a más de 10,000, pero como tiene que llevar un procedimiento, hasta el día de hoy, de 2014 al día de hoy, han notificado a más de 2,000. El SAT, el fisco, sabe quiénes son esos 2,000 y quiénes son los clientes que han tenido esos 2,000 contribuyentes, ¿no? Quiénes son los que han comprado facturas, en qué cantidad, cuántas facturas, en qué fecha, cuáles son los conceptos que amparan los comprobantes. Y entonces lo que va a hacer la autoridad a partir de este año ya lo está haciendo, ya lo había estado haciendo desde 2014, pero a poquitos contribuyentes. Ahora ya va a ser cada vez más revisar esos contribuyentes para cobrarles los impuestos que resultan de quitarle efectos fiscales a esos comprobantes. Y resulta que el procedimiento que está en la ley, de acuerdo a ese procedimiento, si una persona compró facturas, vamos a decir, de 1,000,000 de pesos, le pueden cobrar 1,5 millones. Si una persona compró facturas de 10 millones de pesos, le pueden cobrar 15 millones de pesos. Y así, entonces, es una práctica, como bien dices, delictiva, es un delito de carácter fiscal, pero que puede ser además muy lesiva económica y patrimonialmente. Puede ser criminal, ¿no? Puede ser, criminal en el sentido de que el causante se vea obligado a simplemente desaparecer, ¿no? Sí, no le van a y no por eso dejar de pagar. Así es, ¿sí? Así es. Entonces, bueno, quienes por desconocimiento, a lo mejor por una mala asesoría, pues han incurrido en esta conducta, es importante que recurran a alguna asesoría fiscal especializada que los saque de ese problema, ¿no? Que corrija las conductas, que corrija las situaciones antes de que llegue la autoridad fiscal. Nada más como comentario, mira, el día de ayer me mandaron de Oaxaca este oficio, si tú te das cuenta dice Oaxaca de Juárez a 1 de noviembre del 2016, va dirigido a una empresa en donde le dicen, tu proveedor fue publicado ya como contribuyente que se presume que vende facturas, no desvirtuó, entonces ya salió publicado en otra lista de que sí vende facturas y en definitiva. Al no desvirtuar, está aceptando, está validando esa presunción. Luego le dice, tú tuviste 30 días para quitar esas facturas de tu contabilidad y pagar los impuestos omitidos, o para demostrar que tus operaciones sí fueron reales, no lo hiciste. Entonces nosotros ya podemos revisarte y cobrarte los impuestos, incluso hacer penal el asunto. Entonces le dicen aquí, se te invita a regularizar tu situación fiscal. Entonces, mucho contribuyente que ya compró facturas, cuando le llegue esta revisión, si no tiene una asesoría fiscal legal adecuada, pues va a tener pérdidas económicas, patrimoniales y hasta de libertad tremendas. Ya decías, Ale, que todos somos muy valientes, ¿no? Mientras no nos llega la revisión. Pero a la hora que nos llega la revisión, todos pagamos. Casi todos pagan. ¿La valentía se nos acabó? Se nos acabó. Y somos capaces de entregar todos nuestros bienes con tal de que no nos metan a la cárcel. No sé si tengo un minuto, pero mira, 17 de los que salieron en los papeles de Panamá
17 los famosos personas. Panama Papers. Antes de que saliera ese escándalo a la luz pública, 17 de esos fueron revisados y la autoridad les determinó créditos más o menos por 600 millones en conjunto, cada uno por su parte, ¿no? Y Hacienda dice en una nota que de los 600 millones que deben ya habían pagado como 12 millones de pesos. Entonces, o sea, el 80%. Normalmente el que evade, cuando lo cachan, paga. Entonces, ¿para qué evadimos? Además de que es carísimo evadir, porque tú puedes evadir 1 millón de pesos y cuando la autoridad te cobre vas a tener que pagar no el 1 millón de pesos que evadiste, sino 4 o 5 multas, millones. recargos, actualizaciones. Hay veces aumentos de multas y si no tuvieras ese dinero para pagar, puedes ir hasta la cárcel. Entonces, con todas esas amenazas, pues normalmente el contribuyente que era tan valiente, al final de cuentas, acaba pagando. Alejandro, ¿en dónde podemos encontrar la nueva defensa fiscal, Mexicanos Invencibles ante el Fisco? Pues mira, en la página de nosotros, www.defensafiscal.com.mx, hay un apartado en donde se da toda la información para adquirirlo, se establece todo el procedimiento. Y quiero comentarte que este libro ha tenido una demanda tremenda en todo el país. Lo piden de Tabasco, de Oaxaca, de Mexicali, de Monterrey. Seguramente tienen invitaciones de todos los diferentes estados del país para ir a compartir esto, ¿no? Y piden el libro mucho, entonces, es un libro que, la intención de este libro es que este libro sirva para cambiar a México en beneficio de los mexicanos. Porque las reformas estructurales que ha promovido el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha servido para mover a México en beneficio del capital mundial. Este libro no persigue que movamos a México en beneficio del capital mundial, sino este libro persigue que cambiemos a México en beneficio de los mexicanos. Si Dios nos colocó en este paraíso terrenal, lo menos que podemos hacer es, en agradecimiento a Dios por tanta bondad con nosotros, pues es conservar esto para entregárselo a nuestros hijos. Sería una verdadera tristeza, algo muy lamentable, que el día de mañana, por no hacer lo correcto esta generación, ¿verdad?, los bienes estuvieran en manos de otras personas y que nuestros descendientes estuvieran con una mano adelante y otra atrás, ¿verdad? Alejandro, agendamos una próxima segunda parte de esta temática. Con mucho gusto, claro. ¿Correcto? Que sí, nosotros estamos puestos porque lo que queremos es que el mexicano sepa los peligros que corre, todo lo que la autoridad sabe de cada uno de nosotros, lo que podemos sufrir si no hacemos lo correcto y, sobre todo, que eso es evitable. Que podemos defenderlo. Que podemos evitarlo y que pasen los años y sigamos teniendo bienes y dinero y que nuestro país sea nuestro. Ale, mil gracias. A ti, gracias. Alejandro, mil gracias, que tengan espléndido fin de semana. Yo, gracias. Como siempre, a usted le recuerdo, usted tiene su propio criterio y, pues bueno, ojalá siga con nosotros los lunes a las 7 de la noche en nuestras emisiones normales y en estos especiales que creo que bien valen la pena. Pásela bien, muchas gracias. Esto fue Realidades y Opiniones con Leobardo Sosa, Jorge Torres y Bruce Julis.